Muy buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a una conferencia más del ciclo de videoconferencias interactivas en salud pública. Estamos transmitiendo desde las instalaciones del Instituto Nacional de Salud Pública en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. El día de hoy nos acompaña el doctor Celso Ramos García y el doctor David Espinosa, organista, quienes nos presentarán el tema una visión holística de la salud humana, animal y ambiental. Voy primero a presentar la reseña del doctor Celso Ramos. Él tiene como formación académica, es doctor en inmunología por el Instituto Politécnico Nacional y tiene un postdoctorado en virología de la Universidad de Harvard. Tiene entrenamientos en el Centers for Disease Control and Prevention en San Juan, Puerto Rico, también en Walter Reed Army Institute for Research, Washington, D.C., también otro en la Universidad de Nueva York, en la Universidad de Hokkaido, Sapporo, Japón. Su experiencia laboral está en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, también en el Instituto Nacional de Salud Pública desde 1988, y tiene como distinciones el premio Dr. Eduardo Liceaga de la Academia Nacional de Medicina por su trabajo de tesis doctoral. También fue becario de la Fundación John Fogart y ganador de la Cátedra Miguel Bustamante por labor docente en el Instituto Nacional de Salud Pública. Fue becario del Sistema Nacional de Investigadores, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, titular del curso de maestría Enfermedades Infecciosas y Salud Global. Ha publicado artículos en revistas nacionales e internacionales, es director de tesis de estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado, revisor de diversas revistas nacionales e internacionales, y sus áreas de interés están en las enfermedades transmitidas por vectores, zoonosis y salud global. Ahora presentaré la reseña del doctor David Espinosa, que nos acompaña también. Él realizó la licenciatura en Biología en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de Zaragoza y cursó la maestría y el doctorado en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ingresó como docente en la UNAM en octubre de 1982, es profesor de carrera titular C, tiene 37 años de experiencia docente impartiendo cursos curriculares, biogeografía desde 1982 y extracurriculares dentro de la UNAM, así como entre otras dependencias e instituciones nacionales y extranjeras. Ha impartido cursos y es tutor de posgrados en Ciencias Biológicas de la UNAM. Ha dirigido 22 tesis de licenciatura y asesorado 12. En el nivel maestría ha dirigido 4 tesis y asesorado 15. A la fecha dirige 3 tesis de maestría y 2 de doctorado. Su producción académica abarca la dirección, colaboración y desarrollo de varios proyectos financiados, así como la conservación de la biodiversidad. Ha publicado más de 20 artículos en revistas internacionales indizadas con factor de impacto, 3 libros como autor, 3 más como editor y 8 capítulos de libros. Además, colaboró en los primeros años de desarrollo en la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad de 1993 a 1996 en la Subdirección de Inventarios Bióticos. Ha participado en varios talleres organizados por este organismo sobre prospección de recursos biológicos y escribió el primer capítulo de la obra Capital Natural de México. Actualmente participa en diversos talleres y proyectos relacionados con su experiencia y conocimientos en el área de biogeográfica. Sin más por el momento, pues le cedo la palabra a los doctores para que inicien con esta presentación. Una visión holística de salud humana, salud animal y salud ambiental. Debo decir que esta presentación estaba programada para que participara el doctor Orbelín Soberanis, que trabaja en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Lamentablemente, por razones de trabajo, no está con nosotros. Y también reconocer el interés de la doctora Laura Arbizu, también doctora en Medicina Veterinaria por parte de la UNAM,
quien ha participado en la revisión y elaboración de esta presentación, y también por razones de trabajo no nos puede acompañar en esta oportunidad. Quiero, antes de iniciar, plantear como antecedente que este interés en el tema de una salud, o One Health, como se le conoce en inglés, surge desde hace varios años, y que de hecho ahora ha sido adaptada por parte de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional de Sanidad Animal y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Estas tres instituciones son las que están apoyando, soportando esta iniciativa de una salud que, por supuesto, muchos países, incluyendo México, están participando en ella. Además, debo decir que el interés de esta videoconferencia surge también porque el grupo que ya les mencioné, incluyendo al doctor David Espinosa, estamos elaborando un diplomado relacionado con una salud, y que este diplomado esperamos que en breve se pueda ofertar vía virtual a todos los que estén interesados en el tema. Entonces vamos a abordar algunos conceptos básicos relacionados con la evolución histórica de lo que es ahora el concepto de una salud. Yo quisiera mencionar aquí a Rudolf Virchow, que como vemos en la imagen, él acuñó la palabra zoonosis, y sabemos que la zoonosis pues son enfermedades de los animales que se transmiten a los humanos, y que desde luego muchos de los parásitos, agentes patógenos conocidos hoy día, muchos de ellos son agentes zoonóticos. Además, debo señalar la aportación del doctor Schwabe, que acuña el concepto de una medicina en la Universidad de California en Los Ángeles, en Davis, y surge lo que se conoce como la epidemiología veterinaria. Pero antes de ellos, ya en los siglos pasados, el siglo pasado y el antepasado, surge un interés por lo que se llamó la medicina comparativa. Es decir, los veterinarios tenían interés de conocer cómo funcionaban los aparatos y sistemas de los animales y compararlo con los humanos. Entonces ahí surge la medicina comparativa. Y más adelante, yo creo que fue una reunión muy importante en la Universidad de Rockefeller, en la ciudad de Nueva York, en 2004, cuando se reúnen expertos en salud humana y salud animal, y surgen de ahí el concepto de un mundo, una salud, en el año de 2007, y surgen también los 12 principios de Manhattan, que no vamos a explicar por razones de tiempo. Y más adelante, la OMS, como ya mencioné, la FAO y la OIE, en 2008, acuñan el concepto de una salud, que es como se le conoce hoy día. Además, decir que después de esa fecha hubo una reunión muy importante en la Ciudad de México, que se llamó la Reunión Técnica de Alto Nivel para abordar los riesgos de salud en la interfaz humana, animal y de los ecosistemas. Esto fue en noviembre del 2001. Y además, en el año 2011 y 2013 hubo congresos, los primeros congresos internacionales sobre el tema de una salud. El primero fue en Australia y el segundo fue en Tailandia. Y como ves, David, aquí no aparece todavía el concepto ecosistémico. Es decir, surge realmente como un interés, digamos, de la salud humana, la salud animal, pero después se vio la necesidad de incluir en este concepto lo que tiene que ver con la salud ambiental. Sí, ese es también un concepto innovador en la misma biología. O sea, siempre se ha establecido una frontera entre lo ecológico y lo biogeográfico, entendiendo lo ecológico como las interacciones entre organismos y su ambiente, descrito y explicado a partir de factores actuales, mientras que la biogeografía echa más la mano de herramientas evolutivas, es decir, de cómo la historia tectónica y paleoclimática de la Tierra
ha modelado la distribución de especies y últimamente se ve que ese sistema, bueno, dentro de la misma biogeografía, antes se hacía una distinción entre fitogeografía o geografía de las plantas y la zoogeografía o geografía de los animales, y de pronto apareció, se simplificó esto, primero se llamaba panbiogeografía, hoy se habla de biogeografía simplemente, y se refiere a que los procesos con los que podemos explicar por qué las plantas, las especies de plantas o de animales viven donde viven, son los mismos, ¿no? No. Y entonces en este momento ahora todavía se pasa a otro nivel en el que se ve que algunos procesos de tipo sanitario, social, antropológico, también están correlacionados, o es que para bien o para mal, con este tipo de historias, ¿no? Sí, sí, desde luego lo que se llama ecosistema, pues sabemos que en medicina tiene un papel fundamental y lo vivimos hace poco, ¿no? Uh-huh. Con el ejemplo de los incendios forestales, y que no solamente se afecta a las plantas, sino también a los animales, y que muchos animales, y lo vamos a discutir más adelante, pues tienen que salir huyendo de los incendios, y ese es un factor importante en la diseminación de agentes patógenos, ¿no? Que de ese tema vamos a hablar un poquito más adelante. Y entonces esta reflexión que hace el doctor Schwab en 1969 me llamó mucho la atención, David, porque dice: las necesidades críticas del hombre incluyen la lucha contra las enfermedades, ¿no? Todo tipo de enfermedad, no solamente las enfermedades infecciosas, sino las que ahora están de actualidad, que son las enfermedades crónicas y degenerativas, ¿no? Uh-huh. Y que algunas de ellas tienen un componente infeccioso, por supuesto, ¿no? Garantizar alimentos suficientes, y ahora tenemos un gran reto con el crecimiento poblacional y la necesidad de tener alimentos ricos en proteína, en calorías, y esto va limitando mucho la capacidad de producción de la tierra, ¿no? Uh-huh. También se habla aquí, y así se habla de una calidad ambiental adecuada y una sociedad en la que prevalezcan los valores humanos. A mí me parece que esta última parte es muy importante, ¿no? Es un concepto filosófico muy interesante, donde pues se amalgaman todas estas cosas que vamos a hablar el día de hoy. E indudablemente todo lo que tiene que ver con la salud ambiental es fundamental, porque, repito, una alteración ambiental puede tener consecuencias en la distribución de los agentes patógenos. Y entonces, en base a esto, aquí estamos presentando una definición que hace los Centros para el Control de las y Prevención de las Enfermedades, los CDC de los Estados Unidos. Digamos que es una definición consensuada, y que es un enfoque aquí de colaboración multisectorial, transdisciplinario, con un trabajo local, regional, nacional y global, con este propósito de tener una óptima salud, y reconoce esta interconexión entre personas, animales. Aquí se mencionan a las plantas, ¿no? Uh-huh. Y obviamente el medio ambiente. O sea, cuando tú nos hablabas de la biogeografía, en realidad comprende pues no solamente a los animales, al ambiente mismo, sino también a las plantas, ¿no? Que muchas veces, ¿cómo las plantas pueden influir, digamos, en la salud humana y en la salud de los animales? ¿Eso hay evidencias de eso? Sí, claro, o sea, así que las especies, sí, bueno, eso desde más o menos fines de la Ilustración y sobre todo ya en el siglo XIX, se planteaba esa idea de que las especies no viven en cualquier parte, están confinadas a ciertas áreas, y que y su presencia ahí se puede explicar por diferentes razones. Los animales tienen una relación estrechísima con las plantas, ya sea por procesos de frugivoría, herbivoría, incluso hay una interacción estrecha, ¿no? Entre presencia de plantas, la dinámica de los primeros de los consumidores primarios, y finalmente de los depredadores. Entonces eso hace una red bastante compleja en la que se desarrolla las diferentes comunidades humanas. Entonces el sistema es muy muy estrecho, ¿no? O sea, hay hoy en día, a través del estado de las poblaciones animales y vegetales, se pueden generar indicadores de calidad o de salud del ambiente, ¿no? Y esa salud del ambiente va a impactar directamente
a la salud humana, ¿no? Claro, y otro aspecto importante cuando nos referimos al medio ambiente y particularmente a los animales de vida silvestre, animales sinantrópicos o inclusive animales domésticos, pues uno entiende la cercanía que pudiera haber con los humanos y con otros animales, por supuesto, y los riesgos que hay de adquisición de este tipo de enfermedades. Pero también debemos tomar en cuenta todos aquellos animales que viven en el mar. Yo leí hace poco una nota de que una investigación que se llevó a cabo hace poco en el fondo marino, encontraron miles y miles de virus no conocidos hasta ahora, ¿no? Y que esto fue posible gracias a que se cuenta con pues nuevas herramientas de secuencia masiva de genomas, ¿no? Y que la verdad es que no sabemos realmente cuál puede ser el impacto de estos agentes patógenos poco conocidos, poco accesibles en la salud humana y la salud de los animales. Ahora, es verdad que, por ejemplo, en las regiones selváticas, y eso lo sabes tú mejor que yo, pues existe un reservorio de agentes patógenos y sabemos, por ejemplo, que cuando seres humanos incursionan a regiones selváticas, pues están en riesgo de adquirir agentes patógenos que viven en ese nicho ecológico, ¿no? Y ese es un riesgo, ¿no? Para las poblaciones, ¿no? Sí, hay una correspondencia estrecha, dicen una correlación perversa, ¿no? O sea, bueno, siempre se ha manejado la riqueza biológica como un capital que ahí tenemos de recursos, de potenciales para alimentación, para obtención de medicinas, pero también es en esa gran reserva están especies de las que podemos hacer uso y especies que nos pueden impactar que no conocemos, ¿no? Y entonces se da esa correlación. En México, a mayor diversidad biológica, o sea, nuestros estados con mayor diversidad biológica son justamente aquellos que tienen mayores impactos en salud pública relacionada con epidemias. Estamos hablando de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, todo lo que es sur y sureste. Tenemos alta diversidad biológica, alta diversidad ecosistémica, una gran diversidad biocultural también, o sea, la mayor cantidad de lenguas de las 60 y tantas, bueno, ahora se reconocen casi 90 lenguas de los pueblos originarios, se concentra esa mayor diversidad también donde se concentra el mayor número de especies, lo cual habla de que la gente se adapta a un determinado medio y prácticamente hay una buena parte de la población que no se mueve y hay otra parte que migra y que entra en esa dinámica de transmisión de enfermedades, ¿no? Sí, más adelante vamos a hablar un poco más sobre la biodiversidad y su impacto en la transmisión de enfermedades infecciosas. Yo quiero regresar a esta imagen que pues ya hemos estado hablando de esta triada, ¿no? De salud humana, salud animal, salud ambiental, y que estos por separado, que realmente es como están funcionando hoy día, ¿no? El ideal que tiene la estrategia de una salud es que de alguna forma esos tres componentes se conjuguen, ¿no? Y que de aquí surge el concepto de una salud. Lo estamos viendo del lado izquierdo de la pantalla, y del lado derecho pues existe otra interpretación, pero básicamente es lo mismo, ¿no? Hablar de la salud de la gente sana, del medio ambiente sano y animales sanos. Yo creo que este es el deseo que todos tenemos, de que el medio que nos rodea, como la población y los animales y las plantas también había que considerar, todos tengan un estado de salud, ¿no? Claro. Y esta es básicamente lo que es una salud. Ahora, aquí lo que preocupa es que estos tres componentes, que lo dije hace un momento, están funcionando por separado, ¿no? Claro. Por ejemplo, digamos, la Semarnat, la Zagarpa, que ahora se llama SADER, y ¿cuál otra sería? Bueno, la Secretaría de Salud, pues cada quien trabaja por su lado. Y yo creo que el mensaje final, y lo voy a adelantar aquí, es que comprendamos, todos los que nos están escuchando,
que el ideal de esta estrategia es de que se haga ese trabajo conjunto, esa colaboración intersectorial, transdisciplinaria, para que podamos poder convivir con los animales, el ambiente, etcétera, con buena salud todos, ¿no? Ahora, esa es el gran reto que tenemos, ¿no? Y en cierto modo es una barrera, ¿no? Sí, porque sí, adelante. Sí, bueno, a lo que iba es que precisamente el tema de una salud es un problema de tipo multidimensional, y al ser multidimensional implica el desarrollo de diferentes disciplinas. Aquí la parte, digamos, esperanzadora es que en cualquiera de las tres disciplinas, sea en las ciencias de la salud humana, animal o ecosistémica, hay un muy buen desarrollo tecnológico, metodológico de análisis que han generado indicadores del estado de salud en las poblaciones humanas, en las poblaciones animales y en el ecosistema. Ahora el gran reto es potenciar, ¿no? Para a través de la interacción de estos tres tipos de especialistas para abordar estudios que generen recomendaciones sobre salud, pero en un ámbito más global, ¿no? Sí, efectivamente, ya casi al final de la videoconferencia vamos a señalar algunos ejemplos prácticos donde se ha puesto en marcha la estrategia de una salud, y creemos que pues son los primeros ejemplos muy alentadores de poder avanzar en otros países, ¿no? Y en esta imagen, lo que Pablo Curi en 2016 plantea en este triángulo, que la salud, y aquí la está viendo desde el punto de vista de la salud humana, pues está influenciada por acciones gubernamentales, por la sociedad civil, que esto es muy importante hoy día, ¿no? La participación de la sociedad civil, y además la iniciativa privada, ¿no? Todo esto está relacionado pues con el desarrollo de programas, el desarrollo de políticas, de leyes e investigaciones transversales que se puedan hacer, ¿no? En cierto modo esto tiene que ver con el concepto de una salud, ¿no? En esta otra imagen, que bueno, le ofrecemos una disculpa a quien nos está viendo, porque vamos a usar indistintamente el concepto de una salud o de One Health en inglés, ¿no? Donde se habla, y ya lo hemos reiterado, del enfoque transdisciplinario, pero aquí, David, me gustaría que comentaras algo sobre las estrategias, los métodos, estas resultados y propuestas, y cuál es la finalidad, digamos, de esta imagen que estamos viendo. Sí, aquí de lo que se trata, bueno, es de que ese enfoque transdisciplinario que involucra abordar el problema de salud desde esa visión holística, implica el desarrollo de estrategias, ¿no? De nuevas estrategias y métodos. Tenemos muy trabajada la parte de modelar por qué las especies viven donde lo hacen, es decir, uno puede, lo que está ahorita muy muy en boga es la modelación de las especies a partir de variables climáticas, variables ambientales. Se ha descompuesto todo el sistema, las variables climáticas en 19 partes, pero también está el tipo de los suelos, características asociadas con la pendiente y la exposición del relieve, y en función de eso se modela la distribución de especies, pero además se encuentra que esta distribución de especies es dinámica, ¿no? Y esa dinámica tiene que ver sorpresivamente con esa dinámica también asociada a la propagación de un determinado virus o ciertas enfermedades. Entonces, se trata de que desde este tipo de estrategias que ponen las variables en el espacio, en el espacio geográfico, a partir de ello generar cierto tipo de argumentos, ¿no? Cierto tipo de proyecciones y predicciones acerca de qué pasaría en escenarios futuros en este sistema animal, humano y ecosistémico, ¿no? Y a partir de ahí
generar propuestas, ¿no? Generar propuestas que van a dar origen a políticas públicas, a otro tipo de recomendaciones, ¿no? Sí, de hecho, cuando se mencionó la definición de lo que es una salud, hay de hecho 3 ejemplos a los cuales se le dio mucha relevancia, y creo que es justo darle relevancia. Una es la seguridad alimentaria, ¿no? La otra es el combate a las enfermedades zoonóticas, que básicamente desde cuando iniciamos esta videoconferencia hemos estado hablando de la interacción entre animales y humanos, ¿no? Y de ahí surgen las enfermedades zoonóticas. Y hay otro gran tema que hoy nos preocupa mucho, que es la resistencia antimicrobiana, ¿no? Y sabemos que los antibióticos, por ejemplo, se usan no solamente para curar enfermedades infecciosas, sino también se usa para otras razones, y eso ha sido un problema muy serio, porque más adelante vamos a hablar de cómo puede tener un impacto el eliminar o el uso irracional de antibióticos en la naturaleza, ¿no? En relación con esto que se llama virtudes y desafíos, otra vez de la nueva salud, ¿no? Entonces aquí pues nos habla, por ejemplo, de que hay que eliminar esas barreras, ¿no? Que estamos viviendo hoy día, de no poder trabajar, ¿no? Es más, no hablar el mismo lenguaje, ¿no? Hace poco me reuní con gente que trabaja en enfermedades zoonóticas, y pues hablamos lenguajes diferentes, ¿no? Inclusive en el caso de la rabia, que es una de las enfermedades zoonóticas más conocidas, donde curiosamente el sector animal, sería SADER, pues realmente tiene poco que ver en los programas de vacunación, ¿no? Claro. Realmente quien vacuna a los perros, a los gatos, es la Secretaría de Salud, ¿no? Y que afortunadamente, y lo vamos a mencionar más adelante, si hay tiempo, pues no hay ya casos prácticamente de rabia humana, y la rabia canina está pues a punto de eliminarse, o por lo menos de detenerse, ¿no? Sí, aquí en este caso yo agregaría nada más de que precisamente en esas virtudes y desafíos es incorporar ese lenguaje común. O sea, a partir de disciplinas distintas que a lo mejor le llamamos de manera distinta, están procesos comunes, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando se habla de resistencia a antibióticos, visto a lo mejor por un biólogo de orientación básica, pues inmediatamente identifica que se está analizando un problema de selección. O sea, en este caso no es selección natural, es selección artificial, donde estamos jugando con las presiones de selección, y entonces estamos favoreciendo el desarrollo de ciertas cepas resistentes, pero no es más que la misma selección natural que describía Darwin, ¿no? Así es. Entonces, nos damos cuenta que en muchas de las disciplinas estamos involucrando procesos únicos, ¿no? Entonces, claro. Otro de los temas que menciona esta diapositiva es la asignación sectorial de recursos. Obviamente la asignación de recursos es completamente desigual, ¿no? La mayoría del recurso del gobierno federal se va a aspectos de salud humana, ¿no? Y eso obviamente está bien. De hecho, ahora estamos pidiendo, ¿no?, que haya más recursos para la atención de la salud humana. Está bien, pero creo que aquí tendría que haber una discusión de que la distribución de los recursos sea justo para lograr los objetivos que se plantea, que la plantea una salud. Y finalmente, pues proponer estrategias de control innovadoras, ¿no? Digo, ahora la biotecnología o la tecnología, incluyendo la tecnología de la comunicación, la información, lo que estamos haciendo ahora, ha evolucionado tanto que hay que informar a los diferentes sectores, a la población, etcétera, para que tengan en cuenta esta nueva visión de la salud humana. Y ahora estamos frente a la Agenda 2030 que propuso la Organización de las... ¿Sí? ¿No tenemos problemas? De las Naciones Unidas, con los objetivos del desarrollo sostenible, que si vemos en pantalla, pues son 17, ¿no? Digamos que esta es lo que desea, o que desean los Estados miembros
de la ONU de lograr estos grandes objetivos. Y por lo menos 6 de ellos, David, tienen que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Tiene que ver con el agua, que tiene que ver con el clima, que tiene que ver con los animales, etcétera. Entonces, yo conté por lo menos 6 de ellos que tienen que ver con el tema de salud animal, salud humana y salud ambiental, ¿no? Sí, en este aspecto lo que pone en relieve la Organización de las Naciones Unidas es el derecho al bienestar por parte de todos, etcétera, y como una premisa de un desarrollo sostenible. Y pues sí, en efecto, o sea, todas estas están involucradas en la iniciativa de una salud, es perfectamente compatible con la iniciativa de una salud. Así es. Bueno, entonces, una vez que hemos planteado, discutido lo que es una salud y su alcance, quisiéramos hablar un poco sobre los antecedentes que dieron origen a esta nueva tendencia de una salud. Y como ven en pantalla, pues muchos patógenos, ahora se conocen cerca de 1500 patógenos, ¿no? Entre virus, bacterias, protozoarios, etcétera, y que como vemos ahí, pues muchos de ellos son de origen animal, ¿no? Y además la reserva, que ya decíamos que hay una reserva, claro, en las selvas, no sé, en la región amazónica, y ahora pues inclusive en las profundidades del mar, ¿no? De los mares. Y ahora pues es muy común hablar de enfermedades emergentes, reemergentes, persistentes, y que muchas de estas enfermedades pues también son de origen animal, ¿no? Entonces, y de ahí surge precisamente este gran lazo, esta gran unión entre la salud humana y la salud animal, ¿no? Por otro lado, pues obviamente hay pérdidas económicas, ya sean directas o indirectas. Por ejemplo, en las directas, pues si un animal se muere, pues pues ya perdiste a ese animal, o si está enfermo no es lo mismo que cuando esté sano, ¿no? Y por supuesto tiene que ver con la producción. Y en las indirectas puede ser también relacionado con el comercio y el turismo, ¿no? Por ejemplo, en este momento hay una epidemia, espero que ya la hayan controlado, en China, de la fiebre porcina africana, que no es una enfermedad zoonótica, pero que está teniendo un gran impacto en el comercio y principalmente, ¿no? Porque sabemos que el virus puede conservarse inclusive en los alimentos enlatados, ¿no? Y aunque no afecte a los humanos, pues muchos países no están importando cerdos, no están importando productos de cerdos precisamente por este problema de la... Sí, o sea, no ponen en riesgo la salud humana, pero ponen en riesgo la disponibilidad de alimentos. Efectivamente, sí. Y por eso se llama pérdidas indirectas, ¿no? Y desde luego no es desconocido que, por ejemplo, en los rastros municipales, que donde no hay un control adecuado del sacrificio y el manejo de los productos de animales, pues muchos trabajadores se infectan de diferentes enfermedades, ¿no? Una de ellas es la tuberculosis, la brucelosis y otras enfermedades, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver con este concepto de una salud. Y hay unos ejemplos, David, que uno tiene que ver con la influenza aviar H5N1. No sé si tú recuerdas, antes del 2009, que apareció H1N1, había mucha preocupación por la aparición de este virus, porque es un virus aviar altamente patógeno y que obviamente se puede transmitir a los humanos. Afortunadamente no fue ese virus el que llegó a México, ¿no? Pero vamos a hablar un poquito más adelante de ese tema. Y el otro caso es el síndrome agudo respiratorio severo, que surgió en China y que se dispersó rápidamente a diferentes países, inclusive llegando a Canadá, donde se reportaron pues enfermos y muertos, y afortunadamente la colaboración internacional pues logró detener el impacto de esta enfermedad, que pudo haberse convertido en una pandemia, Claro. Entonces, esa es la primera, digamos, enfermedad donde hubo una colaboración internacional. Y más adelante, si hay tiempo, hablaremos de lo que es el Reglamento Sanitario Internacional, que obliga a los países a seguir, pues, estos ordenamientos de la OMS. Yeah. En esta imagen me gustaría mencionar el ejemplo de la influenza aviar, que sabemos que principalmente estos virus existen en las aves, sobre todo aves acuáticas, y muchas de ellas son migratorias,
y estas aves migratorias pueden infectar a las aves domésticas, a las aves de traspatio, y estos eventualmente pudieran infectar a los humanos y a otros animales, incluyendo al cerdo. De hecho, el cerdo es altamente susceptible a los virus de origen aviar y de origen humano. Y a partir de ahí se pueden ocurrir brotes de influenza estacional que sabemos que sufrimos todos los años en invierno, pero también, y debido a la propia constitución genética de estos virus, pues pueden reasociarse o pueden sufrir mutaciones y aparecer virus altamente patógenos que son responsables de la aparición de las pandemias, ¿no? Yo creo que este es uno de los mejores ejemplos de cómo esta presión que tú hablabas de selección en los agentes patógenos, pues pueden terminar en un patógeno que pueda afectar la salud humana. Y bueno, no sé si tú recuerdas o el público recuerda que cuando tuvimos la pandemia H1N1 en 2009, se hablaba de que era un virus de origen porcino, ¿no? Esa fue la primera declaración del secretario de Salud en turno, pero no había realmente certeza del origen de este virus, ¿no? Y ya cuando se supo la secuencia, se estudió el pedigrí de este virus, en realidad se vio que es un collage de virus, ¿no? Que son 8 segmentos que constituyen el genoma, y tiene genes de aves de América, de Norteamérica, de cerdos y de humanos. O sea, es un virus realmente producto de un proceso que en biología se llama de reasociación de segmentos, ¿no? Y entonces esto puede ocurrir en cualquier momento, ¿no? Claro. Sobre todo los virus de RNA. Ahora, también se requieren, por supuesto, planes de preparación y respuesta para emergencias sanitarias, incluyendo los desastres naturales, y esto requiere también un monitoreo y control. Yo creo que en muchos países, incluyendo México, existen estos planes de preparación y respuesta, pero no son lo suficientemente fuertes o como para poder enfrentar ese tipo de emergencias. Y lo vimos hace poco con los incendios, ¿no? Claro. O las inundaciones que próximamente van a llegar, ¿no? Entonces, yo creo que aquí sí se requiere revisar estos planes de preparación y respuesta. Y entonces cuando se pregunta, bueno, ¿y quién va a ser el responsable de coordinar todas estas acciones cuando hablamos de una salud? Bueno, pudiera ser un comité asesor multidisciplinario que sirva de enlace con las autoridades y con quien toma las decisiones, ¿no? Sí, o sea, no se ve fácil, ¿no? Porque, o sea, tú como secretario de salud, o yo como secretario de agricultura, o de cualquier otra instancia relacionada con el tema, pues va a decir, bueno, yo tengo mis propias responsabilidades, ¿no? Y cómo vamos a interaccionar y cómo vamos a colaborar. Ese es el gran problema, ¿no? En la estructura de gobierno hace falta ese tipo de instancias gubernamentales integradoras, ¿no? Efectivamente, yo creo que la estrategia de una salud requiere de esas instancias integradoras, que no es fácil, por supuesto, ¿no? Es complicado. También es importante señalar que la convivencia con animales, hablamos aquí de animales no solamente domésticos, como el caso de las mascotas, sino también de animales silvestres, ¿no? Inclusive se da la caza furtiva, inclusive el consumo de carne de animales que se cazan furtivamente, y que muchas veces quien caza a esos animales no sabe el riesgo que está expuesto al consumir ese tipo de alimentos. Y además, bueno, sabemos que China, ya lo había mencionado en el caso del SARS, es el mayor productor de cerdos, de pollos, de patos y de gansos. Imagínate una epidemia en una granja, ¿no? De pollos o de patos, o inclusive de cerdos, pues tiene que haber un sacrificio de otros animales, ¿no? Y esto, desde luego, es un impacto económico para los países, ¿no? Aquí me gustaría que nos dieras tu opinión sobre la convivencia que tenemos como humanos con diferentes animales, tanto silvestres, domésticos como filantrópicos, ¿no? Sí, ahí sobre todo creo que el gran problema, es decir, la mayoría de las especies silvestres normalmente están circunscritas a áreas de distribución muy
muy delimitadas, están confinados. Aún organismos migratorios, no todos tienen capacidad de interacción directa con las poblaciones humanas. Está por otra parte los animales domésticos. Bueno, ahí en ese caso su dinámica obedece a estas políticas de importación de por ejemplo, de ganado, de ciertos tipos de razas aviares, porcinas, bovinas. Es otra forma de estudiar las rutas de expansión de los domésticos, la importación de mascotas. Quizá el punto menos conocido, que representa el gran reto para la investigación en México, es el de la fauna sinantrópica, ¿no? Esa que no está necesariamente, o sea, no son especies domésticas, a pesar de ser en origen especies silvestres, sí tienen mucha capacidad de interacción. O sea, en muchas poblaciones rurales y aún en poblaciones urbanas es posible la presencia de tlacuaches, incluso mapaches, cacomixtles, ¿no? Que podrían entrar y robarse los huevos de las gallinas que tienen ellos, etcétera, y esos tienen, han mostrado una gran capacidad de dispersión, o sea, tienen ese comportamiento de especie invasora, ¿no? Y en México se está dando un fenómeno muy particular con las especies invasoras, especies exóticas, que de pronto se ven favorecidas por una serie de factores que aún no son bien conocidos. Por ejemplo, en el caso del periquito monje, es un perico de Argentina, que de pronto ha crecido explosivamente, y hoy lo podemos ver incluso en la Ciudad de México, pero muestra patrones. O sea, al parecer, siempre que tenemos arbolado de una sola especie, o sea, puro eucalipto, pura palma canaria, de pronto empiezan a aparecer esos nidos tan grandes que pueden romper un árbol, ¿no? Y que se ven favorecidos en esas zonas rurales de Xochimilco, de Tláhuac, porque la gente, o sea, no falta las señoras que le pican un poco de fruta y pues como son bonitos los pericos, los alimentan, pero de pronto se convierten en plaga, en transmisores, o sea, pueden dañar cultivos o pueden ser transmisores potenciales de este tipo de enfermedades. Las especies con ese potencial de ser invasoras, de pronto crecer en su población dramáticamente, son las que hay que poner especial atención. Y en las especies silvestres, pues sí, hay que ver que todas muestran cierta dinámica, o sea, estacionalidad, de pronto la especie puede tener una distribución amplia, quizás en verano, y más confinada en invierno, y de eso va a depender su papel como posible transmisor de enfermedades. Sí, yo leía una nota reciente que los Estados Unidos prohibió temporalmente la importación de perros de Egipto, porque habían detectado rabia en algunos de ellos. Entonces, cuando no se tienen estas medidas de vigilancia estricta en los animales que vienen de otros países, que no son exóticos, precisamente, ¿no? Son animales de compañía, ¿no? Claro. Entonces, ahí hay el riesgo de que, por ejemplo, en este caso la rabia, pues se pueda diseminar. Y además sabemos que la rabia no es exclusiva de los perros ni de los humanos. Hay otros animales silvestres, y eso es bien conocido, ¿no? Entonces ahí prácticamente es imposible vacunar a animales silvestres, ¿no? Claro. Ahora, en relación con la concentración de animales en espacios reducidos y las condiciones de bioseguridad de las granjas, pues obviamente eso también tiene impacto, ¿no? En la salud, no solamente de los animales que están ahí, sino también en la salud humana. Y queremos mostrarlo en estas dos imágenes. La de la derecha, es muy común en los Estados Unidos las ferias de los cerdos, ¿no? Donde las familias conviven con los cerdos, y ahí tenemos a un niño con una cercanía con cerdos, y realmente pues no sabemos a qué tipo de
agente patógeno se está exponiendo. Claro. Y del lado derecho, pues tenemos las granjas, que aunque sean granjas tecnificadas, pues están viviendo en espacios muy reducidos, ¿no? Y de hecho ya lo habíamos mencionado, cuando se hacen vigilancia de enfermedades como influenza, Newcastle y otras enfermedades, al encontrar una o dos enfermas, pues tienen que sacrificar a todas las especies, ¿no? Claro. Porque hay el riesgo de que eso se pueda convertir en una gran epidemia, ¿no? Y estos son granjas semi-tecnificadas o tecnificadas, pero imagínate aquellas que están en el traspatio, etcétera, que no hay vigilancia, no hay programas de control. Y además de la movilización de humanos, que no lo mencionamos con detalle porque no es esa el motivo de la charla, sí también había que mencionar la movilización de las aves y la movilización de vectores, por ejemplo los mosquitos, las garrapatas, ¿no? Sabemos, por ejemplo, el caso del virus del Nilo Occidental que surge en 1999 en los Estados Unidos. De pronto las aves migratorias que vienen de los Estados Unidos y Canadá, pues fueron responsables prácticamente de la distribución de este virus y otros virus a México, a Centroamérica y a Sudamérica, ¿no? Entonces ahí sabemos que hay, y tú sabes mejor que yo, que hay por lo menos 4 rutas migratorias de aves que vienen del norte del continente americano y que obviamente están transportando agentes patógenos, ¿no? Claro, particularmente, bueno, hay rutas de migración de rapaces, pero aquí quizás las que más participan de esta transmisión de enfermedades es de los anátidos, ¿no? Que son todos los grupos de gansos, de patos silvestres que tienen rutas muy definidas y que además es un problema en muchos sentidos, porque todas estas aves que migran y que están asociadas con el agua, o sea, que siguieron la ruta de los grandes lagos en el centro de México. El problema es que ahora tienen que hacer escala en cualquier cuerpo de agua mínimo que encuentren, y esos cuerpos de agua pueden ser las presas de aguas grises y aguas negras, ¿no? Entonces no es lo mismo que hagan la ruta sobre el antiguo lago de Texcoco, de Pátzcuaro, todos estos lagos con una salud mejor, con un estado del ambiente un poco más saludable en otros tiempos al que están sujetos hoy en día, ¿no? A veces son simples charcos, ¿no? Claro, de hecho uno de los grandes peligros es, por ejemplo, los patos acuáticos que llegan, por ejemplo, a los humedales, ¿no? Sabemos que si vienen infectados con algún virus de la influenza aviar, ese virus se está eliminando con las heces, ¿no? Y esas heces están en el agua y luego conviven con animales domésticos. Y ahí empieza el proceso de transmisión de influenza, como ya lo mencioné hace un momento, ¿no? Por otro lado, existe un problema, David, de que hay un crecimiento de la producción ganadera precisamente porque hay una necesidad por tener alimento rico en proteínas y en calorías, principalmente proteína, y obviamente eso requiere el uso de la tierra, y vemos con tristeza que muchas tierras, muchas zonas arboladas pues se están perdiendo porque hay que sembrar alimento para mantener a las aves, al ganado, ¿no? Sobre todo en lo que es el sur de México y buena parte de Centroamérica y norte de Sudamérica, los bosques tropicales cuya historia de establecimiento lleva miles de años, ¿no? Muchos miles de años, tienen el problema de que son el tipo de ecosistema que más está siendo fragmentado, claro, a ritmo más alto, sobre todo lo que era los manchones relativamente conservados de selvas perennifolias son muy reducidos en México y son reemplazados por potreros, ¿no? Incluso zonas que antiguamente eran bosques de neblina muy complejos en estructura, hoy son reemplazados por potreros y por cafetales, y ahí lo que se ha tratado de intentar son iniciativas en las que se
trata de recuperar un poco de la complejidad original del bosque a partir del policultivo. Pero sí son los tipos de ecosistemas más impactados, y eso le pega obviamente o sea, lo que se favorece en ese caso es que en lugar de tener un sistema compuesto, por poner un ejemplo, por 100 especies, al alterar el ecosistema, lo que se hace es favorecer la expansión explosiva de muy poquitas, de las especies oportunistas, y entonces simplificar el sistema. Claro. Y al simplificarlo, pues se deteriora la salud del ambiente. Sí, además estamos hablando aquí de que hay degradación de los ecosistemas que disminuyen la biodiversidad, ¿no? Claro. Ya tú hablabas hace un momento del impacto de la biodiversidad y la aparición de agentes patógenos. Y hay un ejemplo que me gustaría ilustrar un poquito más adelante en relación con este virus Nipah que surge en Malasia, en el sudeste de Asia en los años 90. Y justamente fue esto, en 1999, resulta de que hubo un proceso de deforestación asociada a incendios, ¿no? Y destrucción de árboles frutales y palmeras. Y entonces los murciélagos que vivían en ese nicho ecológico, pues tuvieron que cambiar de hábitat, ¿no? Y sabemos que estos murciélagos eran reservorios del virus Nipah, un virus altamente infeccioso que causa problemas encefalíticos en los seres humanos. Y bueno, los murciélagos tuvieron que emigrar y ahora se asociaron con cultivos de árboles que estaban junto con granjas porcícolas muy rudimentarias, ¿no? Y entonces los murciélagos se comían los mangos y lo que no se comían lo dejaban caer de los árboles y se lo comían los cerdos, ¿no? Y entonces los cerdos se infectaban y de ahí pasaba la infección a los humanos. Y además ese problema de la infección en los cerdos, pues en ese entonces tuvieron que sacrificarse más de 1 millón de cerdos, ¿no? Que estaban infectados. Entonces yo creo que aquí ese cambio de las condiciones de vida de los murciélagos, pues cambió el nicho ecológico donde vivían, y ahora llevaron ese riesgo a otras comunidades, ¿no? Y en relación, David, con la pérdida de la biodiversidad y otros temas que se señalan en esta imagen, como son el cambio climático, que vamos a abordar si nos da tiempo un poquito más adelante, ahí me gustaría que abordaras este tema de la biogeografía o la geografía de la salud, ¿no? Sí, en ese caso, decíamos hace rato, hace más de 200 años, ya se hablaba de ciertos patrones que mostraba la vida sobre la Tierra, o sea, independientemente de que se conocía muy poco sobre el inventario global, ¿no? La flora y la fauna del mundo era poco conocida. Yo creo que en ese momento se conocía el 10% de lo que hoy se ha descrito en especies de plantas y animales, pero ya se configuraban, se intuían ciertos patrones. Uno de ellos es el de los gradientes de diversidad, ¿no? El número de especies se incrementa hacia el Ecuador, un poquito desplazados hacia las zonas geológicamente más complejas, pero mostrando máximos más o menos hacia el Ecuador. Ahora, ¿cómo se explica ese patrón? Bueno, pues en parte porque las especies, es otra de los que le llamaban últimamente la regla de Rappaport, aunque eso fue descrito por otros hace más de 200 años, decían, no, exactamente 200 años, fue en 1820 cuando salió la obra de Alfonso de Agustín de Candolle, habla de que las especies tienden a tener áreas de distribución más pequeñas hacia el Ecuador, y por lo tanto, por esa razón, suelen ser más numerosas. En el caso de las especies que están relacionadas con las enfermedades, muestran también ese mismo patrón. Es decir, hay enfermedades muy localizadas en el trópico, y hay especies, y hay algunas especies vinculadas a enfermedades que abarcan de la zona tropical un poquito hacia
la zona subtropical, y así sucesivamente son muy pocas más, otra cantidad que tiene un intervalo de distribución mucho más amplio en sentido latitudinal. Entonces, al sumar esas barreras de la figura C, podemos encontrar por qué los problemas de salud son más agudos hacia los trópicos que hacia los polos, ¿no? Aunque esto, bueno, o más bien, no aunque, más bien potenciado esto con estas tendencias de cambio climático, ¿no? Pero ahora se habla, por ejemplo, de otro problema que es la globalización de estas enfermedades, y se piensa que el riesgo de estas enfermedades muy localizadas, como lo has mencionado, pudieran salirse de ese nicho, ¿no? Mientras se encuentren las condiciones a donde vayan, pueden desencadenar brotes importantes, ¿no? Y hay varios ejemplos de ellos. Por ejemplo, los grandes buques que aún siendo modernos todavía llevan ratas, por ejemplo, ¿no? Y que esas ratas llegan a los puertos, por ejemplo, en Nueva York, en San Francisco, etcétera, ¿no? Entonces, sí, yo entiendo que esta parte explica por qué algunas enfermedades se ubican más en la zona que tú mencionas, pero no está exento de que estas enfermedades puedan ser importadas a otros. Porque lo que estamos afectando continuamente son los switches que permiten la expansión, que se salgan precisamente del área donde habitualmente viven. Okay. Y estos patrones patogeográficos que tú le llamas corotipos, ¿a qué se refieren? Sí, los corotipos son los patrones de distribución típica de algunas especies. Es decir, por ejemplo, en el ejemplo que ahí se ilustra, o sea, podemos ver 3 especies que de manera natural se tienden a distribuirse de manera más estrecha o un poco más laxa en el occidente de África tropical. Entonces, más o menos, las especies no tienen exactamente la misma distribución, pero sí tienen tendencias regulares. Y entonces, eso puede estar asociado o puede estar empatado con la distribución natural de reservorios. O sea, esas especies pueden ser reservorios de enfermedades, y a eso obedece la distribución confinada de agentes patógenos que en un momento dado pueden salirse de esas zonas. Entonces hay que entender cómo está funcionando, cómo operó la evolución y la historia del ambiente para mantenerlos confinados ahí, y de esa manera entender qué es lo que se tiene que controlar para evitar su expansión, ¿no? Déjame ponerte un ejemplo muy claro que nosotros inclusive hemos estudiado. Hay dos enfermedades causadas por una familia de virus que son los hantavirus. Hay 2 enfermedades, una que es típica de Europa y de Asia, que es la fiebre hemorrágica con síndrome renal, que es causada por un virus que está asociada con un cierto tipo de roedor, y ese roedor no lo tenemos en América. A diferencia de América, tenemos otro virus de la familia de los hantavirus que se asocia con otro roedor que solamente existe en América y no existe en Europa y Asia, ¿no? Y la enfermedad que causan acá en América se llama síndrome cardiorrespiratorio, completamente diferente a la patología que se ve en Europa y en Asia, ¿no? Y entonces se habla ahí de un proceso de coevolución entre el virus y los roedores, y obviamente ahí se ve difícil que un roedor que solamente es exclusivo, digamos, de Rusia o de China pudiera llegar a América, ¿no? Pero nada está dicho en biología, ¿no? Y más ahora con los medios de transporte y la caza furtiva y las mascotas y todo eso, ¿no? Así que yo creo que debemos estar alertas ante cualquier posibilidad, y eso implica, y no lo hemos hablado y es muy importante, que los médicos, el personal médico, los estudiantes de medicina, de veterinaria, de biología, conozcan todo de esto que estamos hablando, porque inclusive para los médicos americanos, las enfermedades llamadas tropicales para ellos eran completamente desconocidas, ¿no? Solamente las conocían por libro.
Y ahora que se están enfrentando a estas enfermedades, porque son llevadas por migrantes principalmente, no saben qué hacer, no saben cómo tratar, no saben cómo diagnosticar, ¿no? Entonces, ese es un gran problema. Y finalmente, estos patrones de diversidad biológica, David, ¿a qué se...? Sí, con eso lo que tratamos de ilustrar, pues, es de que, se habla mucho de esa enorme diversidad biológica de México, y que tiene que ser entendida para poder ser, para que pueda funcionar esto como el escenario, la pista donde está ocurriendo el proceso de salud. En México se habla siempre de que la mayor diversidad de especies está concentrada en esa zona geológicamente y fisiográficamente muy compleja, donde está la faja volcánica transmexicana, la Sierra Madre del Sur, es decir, otra vez, donde se concentran los mayores índices de pobreza, mucha diversidad biológica, pocos servicios, alta bioculturalidad, o sea, más o menos confinamiento de tradiciones que se heredan a través de generaciones y generaciones, y eso hay que entender que la población humana durante mucho tiempo tuvo muchas presiones que aislaron y que generaron esa diversidad lingüística. Fueron perseguidos por otros imperios de otros tiempos, ¿no? Aztecas y más atrás. Y entonces hoy tenemos en las montañas de Guerrero, de Oaxaca, grupos altamente confinados, pegados unos a otros, a musgos, tlapanecos, zacatecos, sin necesidad de moverse porque tienen una gran cantidad de recursos que les permiten ser altamente sedentarios. Se ilustra en la imagen de la derecha cómo además esas especies son de distribución muy pequeña. Entonces el color azul nos indica esas zonas donde al cambiar de posición geográfica las especies que constituyen a la flora y la fauna de ese lugar cambian dramáticamente. Entonces el número de especies está asociado con un reemplazo fuerte de especies. Entonces eso habla de una alta complejidad biológica, una alta complejidad en la distribución de los reservorios, y que tiene, o sea, el reto, o sea, lo que está ilustrando esos dos mapas es el enorme reto de entender este problema de una salud en el contexto geográfico, particularmente para el sur de México. Claro. Y bueno, cambiando un poquito de tema, a mí me gusta, cuando hablo de salud pública en general, mencionar esta declaración de Hipócrates, 300 o 400 años de Cristo, ¿no? De la era cristiana, cuando dice: quien quiere estudiar correctamente la medicina debe aprender de los siguientes temas. Primero, se debe considerar el efecto de las estaciones del año y las diferencias que hay entre ellas. En segundo lugar, estudiar el calor y los vientos fríos, tanto los que son propios del país como o de la localidad en particular. Y por último, el efecto del agua sobre la salud no debe ser olvidado. O sea, tenía absoluta razón de cuántos años estamos hablando, ¿no? Sí. Y muchas veces cuando los pueblos se crean pueblos, a veces se olvidan, ¿no? De la visión que tenía este pensador de hace muchos años. O sea, solo ahí apuntaría que ese pensamiento además es recurrente. En México hay un autor, Mariano Mociño, que es conocido como un botánico. O sea, hoy en día es el gran botánico, el que más contribuye a la botánica en México, cuando apenas estaba en pañales la taxonomía linneana y se había incorporado a México. Pero él en realidad hizo muchas otras contribuciones, y una muy particular es ese debate que pierde. Lamentablemente él pierde el debate en qué hacer, qué política seguir acerca del crecimiento de la Ciudad de México a partir de la antigua Tenochtitlán, y entonces le presentan al virrey diferentes opciones y gana la de un italiano, que es el que convence al virrey de drenar el lago de Texcoco, para que al desecarlo y controlar las inundaciones se pudiera expandir la población. Y lo que decía Mariano Mociño, decía: mira, no entiendo perfectamente, no entiendo cómo ocurre, pero yo veo una relación entre, si ustedes desecan el lago, van a quedar
aguas estancadas, aisladas, y eso va a favorecer la diseminación de enfermedades. Y en realidad ocurre. O sea, sí ocurrió y le impactó fuertemente a la población. Entonces regresa a estas raíces de Hipócrates, ¿no? Sí, de hecho me trae a la memoria otro ejemplo. Eso sucedió en Italia con el paludismo, la malaria, ¿no? O sea, los médicos veían que los casos de malaria estaban asociadas con los miasmas, con lo que surgía del agua, ¿no? Pero no entendían que era un mosquito el que era el transmisor del agente causal del paludismo, ¿no? Claro. Y de ahí surge lo de mal aire, ¿no? Y de ahí surge el término de malaria, ¿no? Obviamente, pues esta percepción de Hipócrates es sumamente importante y sigue siendo vigente, ¿no? Y obviamente la salud humana, David, aquí está influenciada por una diversidad de factores: el cambio climático, el agotamiento del ozono estratosférico, la pérdida de biodiversidad que ya hemos mencionado y de los ecosistemas, la desertificación y degradación de la tierra y la disminución de las reservas del agua dulce, ¿no? Entonces todo esto confluye de algún modo e influencia la salud o la buena salud, ¿no? Y aquí hablamos de la salud en su concepto más amplio, ¿no? No solamente la salud humana, sino la salud animal, la salud de los ecosistemas en general. Y bueno, ahora se sabe que muchas enfermedades están asociadas con los cambios ambientales, ¿no? Desde las enfermedades diarreicas, enfermedades respiratorias, y hay una lista enorme de infecciones, no se diga aquellas que ocurren en las grandes ciudades, por ejemplo, Ciudad de México, con estos altos grados de contaminación, ¿no? Inundaciones. Sabemos, por ejemplo, que en las inundaciones hay infecciones que se adquieren por agentes patógenos, ¿no? Como la leptospirosis, infecciones por hongos, etcétera, ¿no? ¿Tú te imaginas cuántos perros y cuántas ratas hay en la Ciudad de México? Se debe saber, ¿no? Hay estimaciones de tamaño poblacional, pero no. Pero imagínate nada más, ellos hacen pipí y hacen popó, y las garrapatas transmiten agentes patógenos, y las mascotas que están en las casas. O sea, tenemos una fuente inagotable de reservorios de agentes patógenos, ¿no? Y además a eso súmale pues todos estos problemas que tenemos de inundaciones, de incendios, contaminación, etcétera, ¿no? Y bueno, da mucha pena ver este tipo de imágenes, ¿no? De la desertificación de la tierra. Y México, pues no sé, digo, ahí está en rojo, dice suelos muy degradados, ¿no? Otra vez la parte de centro-sur de México. Claro, ahí lo estamos viendo. Y ahora el problema, por ejemplo, surge con la explotación de las minas, ¿no? Porque no es solamente la degradación del suelo, sino la contaminación del suelo, ¿no? Digamos, la extracción de oro implica el uso, por ejemplo, de mercurio, ¿no? Sí. Y la actividad minera, que además es el empleo de pocos, el beneficio de pocos con el impacto a muchos. Claro. Ese es el problema, o sea, ese es el problema de muchas de estas actividades, como también la falta de planeación. O sea, no entender, hasta hace muy poco se entiende lo que significa pago por servicios ecosistémicos. Por ejemplo, cuando dicen, bueno, vamos a usar el agua del río Cutzamala para llevar agua a la Ciudad de México. Se crea la presa de Villa Victoria, se hace la planta potabilizadora, y lo que se les ocurre, por ejemplo, es meter a la cárcel a los mazahuas que siguen haciendo uso de su bosque, porque les están dando en la torre a la cubierta vegetal que permite que la gente de la Ciudad de México tuviera agua. Nunca se piensa que el agua de la Ciudad de México debería tener por lo menos $1 por metro cúbico, $2, no sé, para que ese dinero fuera destinado para que los mazahuas conservaran el bosque, y de esa manera cerrar el círculo. Entonces se entienden frecuentemente los problemas de manera aislada, ¿no? O sea, se piensa que lo que ocurre en un lugar no tiene nada que ver con lo otro. Y además súmale a esto la deforestación, ¿no? O sea, en realidad esta imagen no es el mejor ejemplo de una deforestación, pero porque ahí vemos árboles, ¿no? Pero la puse porque es la que encontré, pero a mí me gustaría que hicieras algún comentario sobre este proceso de deforestación. Sí, precisamente van juntos este proceso de certificación.
con el en realidad se genera por la degradación de los suelos. Claro. Finalmente la cubierta vegetal sirve para mantener el suelo en su posición, o sea, siempre se habla de sostenibilidad, o sea, de mantener en su lugar las cosas. Entonces, la cubierta vegetal permite la conservación del suelo. El suelo es una gran esponja que permite que captura agua durante la época de lluvias y que de manera dosificada la va liberando en el resto del año. Entonces, la pérdida de cubierta vegetal le pega a la dinámica del agua, acentúa los efectos de calentamiento climático y se habla de la tendencia a la tropicalización del planeta, ¿no? No, pero además, por ejemplo, aquí las especies animales que son reservorios de agentes patógenos que viven ahí, sí, cuando ocurre la deforestación se desplazan, claro, ¿no? Se desplazan. Y entonces resulta de que se están llevando agentes patógenos donde antes no existían, ¿no? Sí. Y ese es digamos, la relación más directa que hay con la deforestación y la degradación de suelos, con la migración de especies, especies animales, ¿no? Modifican sustancialmente la distribución de las especies, claro. Entonces, esto que estamos viendo en pantalla, pues no es raro para nosotros, somos testigos a diario de lo que ocurre, la contaminación ambiental en Ciudad de México. Por supuesto, esto no es exclusivo de Ciudad de México, existe en otros países, ¿no? O en otras ciudades de México, y yo creo que no hemos aprendido la lección que ocurrió en Londres hace cuántos años, ¿no? Sí. Que en ese entonces se quemaba mucho carbón, ¿no? Y que obviamente, pues, esas partículas, no solamente gruesas, sino también finas, y ahora se habla de las partículas finas, ¿no? Las de PM 2.5, y que, pues, no sé, hasta donde yo sé, no hay todavía un reglamento de cómo poder controlar este tipo de partículas, ¿no? Y cuando mencionamos estos problemas de ecosistemas urbanos, nos estamos refiriendo a otro tipo de enfermedades, sobre todo enfermedades respiratorias, pero no solamente eso, sino también enfermedades crónicas y degenerativas, por ejemplo el cáncer, que sabemos que está asociado con muchos agentes contaminantes derivados de la combustión, ¿no? Claro. De motores, tanto de gasolina como diésel, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las barreras que hemos identificado para que esta estrategia de una salud pudiera funcionar con todo lo que ya hemos estado mencionando anteriormente? Primero es que hay vacíos en las capacidades sectoriales involucradas en el control de las enfermedades, y pusimos ya varios ejemplos, ¿no, David? Sí. Digamos, el caso de la rabia es uno, el caso de la influenza es otro, ¿no? Entonces cada quien trabaja por su lado, ¿no? Y a la hora, pues no hay, aunque en el papel exista una colaboración intersectorial, a la hora de la verdad, pues eso no ocurre, ¿no? O sea, y lo vimos en 2009, ¿no? Sí. O sea, yo me vi, por ejemplo, ahí trabajando, o sea, a Zagarpa, ¿no? No. O a Semarnat, yo vi ahí a la Secretaría de Salud involucrado, ¿no? Cuando deberían estar involucrados otros sectores, inclusive el sector económico, el sector privado, el sector turismo, etcétera, ¿no? Como que la estrategia de una salud involucra la participación de varios sectores. Y por otro lado, varias instituciones de salud pública, incluyendo la nuestra, no incluye mucho personal dedicado a la veterinaria, biólogos y ecólogos, ¿no? Que deberíamos tener, porque ahora estamos hablando de una visión muy amplia de la salud en su contexto más general, ¿no? Y por otro lado, las instituciones de salud veterinaria, pues participan casi veterinarios. Sí. O sea, en las reuniones que hemos tenido en la Facultad de Medicina Veterinaria, pues no hemos visto otros expertos en otras áreas, de otras disciplinas, claro. Entonces yo creo que ahí tenemos que crear esa conciencia de que debemos empezar a trabajar juntos, ¿no? Que eso es lo más complicado, y por eso representa para mí una barrera, ¿no? Claro. Y las instituciones de vida silvestre, pues todavía tienen menos experiencia en aspectos médicos y de veterinaria. Contraparte, ¿no? Digamos. Sí, por ejemplo, las personas, biólogos, por ejemplo, que trabajan en la colección o recolección de animales de vida silvestre para fines de investigación, no usan las medidas de protección que deben usar, ¿no? Y muchas veces se infectan, ¿eh? Exacto. Se infectan porque están expuestos a
a una serie de agentes patógenos en vida silvestre y no se toman las medidas pertinentes para evitar ese contacto, ¿no? Tú has tenido experiencia, tú haces mucho trabajo de campo, ¿no? Sí, sobre todo la gente que trabaja, o sea, por ejemplo, quien colecta cráneos de mamíferos en el campo, pues simplemente los toma. No usa guantes, sí, no usa sí, nada, ¿no? O sea, la precaución es mínima, o sea, quizá los que van más preparados para este tipo de colectas son los que trabajan con murciélagos, que sí saben que, y eso a costa de que ha habido casos de histoplasmosis en algunos casos. Pero eso es cuando se meten a las cuevas. Pero cuando tú atrapas un murciélago con una malla de niebla, pues ahí tienes que usar guantes gruesos, sí, ¿no? Claro. Y tienes que usar caretas, y tienes que usar todo eso, ¿no? Sí, claro. Y te comento esto porque yo lo hice varias veces lo hicimos colectando murciélagos. Claro. No es nada agradable tener en tus manos un murciélago, sobre todo cuando es un murciélago grande, ¿no? Se usa más los guantes por miedo al murciélago, por el a la mordedura, ¿no? Y hace varios años, cuando tuvimos aquí en el instituto una colaboración con investigadores de la Universidad de Hokkaido, precisamente haciendo investigación sobre hantavirus que yo te mencionaba, se veía la diferencia de trabajar en campo entre los japoneses y los mexicanos, ¿no? Del Instituto de Biología de la UNAM. Sí usaban guantes, sí usaban ¿cómo se llama? Bata, pero los japoneses traían unas protecciones especiales, ¿no? Porque sabían que se exponían agentes patógenos, ¿no? Entonces ahí hay una falta de cultura todavía y tenerle miedo, pues, a los agentes patógenos para que eso cree esas barreras de protección, ¿no? Otra de las barreras que hemos identificado, o a lo mejor es una buena acción de que la Asamblea General de la Organización Mundial de Salud Animal haga obligatorio el reporte de muchas enfermedades, ¿no? Y eso es bueno. Pero muchas veces la Secretaría de Salud, por supuesto, también tiene enfermedades que son de obligación, las tienen que reportar obligatoriamente, ¿no? Claro. Pero muchas veces cuando son enfermedades zoonóticas no hay esa colaboración entre Secretaría de Salud y la Secretaría de Agricultura, ¿no? Y ahí es donde debería haber esa colaboración intersectorial. Por supuesto, el marco regulatorio que se comparte entre la OMS y la OIE no es el ideal, ¿no? Debería haber todavía un mejor marco regulatorio. Y además el reporte y comunicación de enfermedades humanas y animales son completamente diferentes, como ya lo decíamos, y a pesar de que son enfermedades zoonóticas deberían tener un factor común, ¿no? Y cosa que no lo tiene. Y ya hablábamos de la variación en el presupuesto, tanto para salud humana, animal y ambiental. Y el otro gran problema que identificamos como barrera, pues son las restricciones burocráticas, ¿no? Para compartir información. Ya casi estamos a punto de concluir, nada más que quiero señalar aquí al público que nos escucha y nos ve algunos sistemas de información de enfermedades a nivel global, son muchas, no las voy a referir todas, están ahí, todas son que tienen que ver con enfermedades emergentes, tienen que ver con alerta de epidemias, tienen que ver con respuesta a pandemias, tiene que ver con enfermedades zoonóticas, con enfermedades transmitidas a través de los alimentos y el agua, sistemas de enfermedades emergentes. Hay centros de investigación europeos que están dedicados a medidas de estratégicas de salud. Hay centros colaboradores de la OMS para el caso de la influenza aviar. Obviamente estas tres organizaciones que forman esta asociación tripartita, que son la OMS, la OIE y la FAO, y bueno, también están incluidos aquí el Programa Ambiental de las Naciones Unidas y la Convención de Especies Migratorias, ¿no? De que ya hemos hablado. Y obviamente el Centro Nacional para Enfermedades Zoonóticas y Enfermedades Transmitidas por Vector y enfermedades causadas por alimentos de los CDC.
¿Cuáles son las necesidades que percibimos para que esta estrategia de una salud pudiera implementarse en México? Obviamente el compromiso político, ¿no? Uh-huh. Si no hay compromiso político, no hay un entendimiento de quienes toman las decisiones, en este caso del gobierno federal, gobierno estatal, o inclusive gobiernos municipales o las organizaciones sociales que ejercen ahora una gran presión sobre los políticos, ¿no? Entonces el compromiso político es fundamental. La buena gobernanza, es decir, aquellas leyes que hacen que tanto el que toma la decisión como el ciudadano puedan tomar las mejores decisiones para su beneficio. La voluntad de colaboración entre sectores, ya lo decíamos, si no hay voluntad y si no hay compromiso político, esto no va a funcionar, ¿no? Por eso lo estamos poniendo como necesidades. Estandarizar e implementar guías internacionales, porque ahora estamos regidos por este sistema de reglamento sanitario internacional y la globalización, etcétera, ¿no? Como que ya estamos involucrados a nivel global en muchas acciones, ¿no? Y que debemos obviamente observarlas. Y obviamente la legislación, David, una legislación nacional apropiada que no existe, a lo mejor existe para cada sector, ¿no? Sí, ahí lo que falta precisamente es que como parte de ese compromiso político y de la voluntad de colaboración, eso debería concretarse en un marco legislativo, ¿no? O sea, leyes generales que permitan y que obliguen a esa colaboración de todos los sectores, ¿no? O sea, a veces no se comparte la información entre las mismas secretarías. Efectivamente, ¿no? Así es, ese es el gran problema. Y además aquí pues se ha sugerido que se incluyan otros actores, por ejemplo, sociólogos, antropólogos, ingenieros, agrónomos, etcétera, ¿no? O sea, se abre un abanico muy grande y cuando eso ocurre, obviamente se introduce mucha incertidumbre porque son ya muchos actores, ¿no? Sí. Pero yo creo que el primer punto ese es el compromiso político, ¿no? Y solamente ya casi para terminar, un ejemplo de la acción tripartita compartida, que ya decíamos es el ejemplo de la rabia, ¿no? Donde la OMS, la FAO y la OIE están unidos para combatir la rabia, porque la rabia sigue siendo un problema de salud pública en varios países, ¿no? Y ahí dice, ¿qué es lo que falta? Pues falta un desarrollo de conciencia y educación. No hemos tocado aquí el tema de educación, pero es un tema que es sumamente importante, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una escuela de salud pública de México y los egresados de los diferentes programas de maestría y doctorado deberían tener una conciencia muy clara de lo que es este tema de una salud, ¿no? La participación comunitaria, cada vez es más importante la participación de las comunidades, se apropian de sus propios problemas, ¿no? Pero deben tener información basada en evidencia, porque si no, pues esto no, pueden tomar acciones equivocadas, ¿no? El mejor acceso y aplicación de vacunas, ¿no? Tenemos ahorita el gran problema del sarampión. Resulta de que hay países que tienen coberturas muy bajas de aplicación de vacuna del sarampión, o prácticamente países donde no se aplica la vacuna del sarampión, y ahora tenemos una epidemia o una pandemia de sarampión, no solamente en los niños, sino también en los adultos, ¿no? Entonces, este es un grave problema que estamos viviendo hoy día, y que debería haber además bancos regionales de vacunas, ¿no? Porque resulta que cuando surge una epidemia y pides la vacuna, pues resulta que no hay. ¿No? Como sucede, por ejemplo, con la fiebre amarilla. Cuando tú vas al Amazonas, a Brasil, pues te piden que vayas vacunado contra la fiebre amarilla. Y tú dices, bueno, ¿y dónde me van a poner la vacuna de la fiebre amarilla? Pero resulta que no hay, porque como no hay mucha demanda, pues no se producen grandes cantidades de lotes de vacunas, ¿no? Y fomentar la colaboración entre sectores, que ya lo hemos estado diciendo a lo largo de la charla y lo vamos a repetir porque eso es fundamental. La abogacía, las leyes y la colaboración intersectorial. Y esta es la penúltima, donde estamos señalando algunos casos, estudios de caso de la investigación en la política y a la práctica, ¿no? O sea, estos son ejemplos de cómo se ha aplicado la estrategia de una salud para enfrentar un problema muy particular. Hablamos, por ejemplo, de la brucelosis, ¿no? Donde ha habido experiencias muy, muy importantes aplicando el concepto de una salud. La tuberculosis bovina en algunos países de la región subsahariana, ¿no? En África.
el control integral de la rabia, que ya lo habíamos mencionado. La leptospirosis, por ejemplo, es un programa que se llevó a cabo en Fiji, ¿no? Además de la tripanosomiasis africana, tanto humana como animal, que es un gran problema que tienen en África. Y todavía me llamó mucho la atención de enfermedades no infecciosas o no transmisibles, de cómo los animales de compañía pueden ayudar a establecer una conexión con su propietario y a abatir o mitigar un poco las enfermedades coronarias, la obesidad, la diabetes y la depresión. Pero ahí está como pregunta, o sea, cómo los animales de compañía pueden ser un factor que pueda ayudar a los pacientes a tener ese tipo de problemas. Sí, que sería como hasta ahorita se ha visto el papel de la fauna doméstica como reservorio, como un agente potencial de transmisión. Pues dicen, bueno, ¿y por qué no podría ser un agente de bienestar, de salud, ¿no? O claro, sea, claro, sí. Y ahora, ¿cuántas familias no tienen como mascota un perro, por ejemplo, no? Sí. Entonces, en fin. Y también existe otro gran tema sobre el caso de ébola, que no está mencionado aquí, también en África. De hecho, ahora en República Democrática del Congo sigue existiendo este grave problema del caso del ébola. Y para las personas que nos están siguiendo, pues hay una recomendación, hay mucha información en la literatura, pero a mí me llamó la atención esta que se llama Gente, Patógenos y Nuestro Planeta, que fue publicado por el Banco Mundial, ¿no? En 2010, ahí está la dirección electrónica. Si están interesados en conocer un poco más sobre una salud y el control de las enfermedades zoonóticas, esta es una lectura recomendada. Y terminamos con esta fotografía, David, que la tomamos hace como 8 años. Es un grupo multidisciplinario de investigadores que estábamos haciendo un trabajo aquí en Morelos y en Guerrero, justamente por el estudio de hantavirus en roedores. Y ahí tenemos colaboradores de Japón, de la Universidad de Hokkaido, con el profesor Takashima, que está al centro, con la gorra de color azul. Existen estudiantes japoneses que seguramente se pueden distinguir ahí, realmente. Hay 2 mastozólogos del Instituto de Biología de la UNAM, hay estudiantes del Instituto de Biología de la UNAM, y hay un ornitólogo que está ahí al frente, el segundo de la izquierda a la derecha, Fernando Urbina, que es uno de los expertos en la colección de aves, ¿no? Y en la parte de atrás pues tenemos otros mastozólogos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Aquí por desgracia nos faltó el componente de médico, no está el personal médico, pero bueno, por lo menos en parte estoy yo que representa la parte de la salud pública, ¿no? Claro. Entonces quisiéramos ver pues en otros trabajos, en otros ejercicios a nivel nacional, pues esta colaboración, ¿no?, que hay entre diferentes grupos, con diferentes intereses, pero con objetivos comunes, ¿no? Entonces con eso damos por concluida la presentación. Creo que estamos en tiempo para que el público que nos escucha pueda hacer sus preguntas y comentarios. Antes de despedirnos, vi que se llevó a cabo la 72 Asamblea Mundial de Salud, convocada por la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza, que se llevó a cabo durante toda una semana. Termina el día de hoy, pero en realidad terminó ayer para ellos, porque están un día adelante, y hay varios logros de esta Asamblea Mundial, sobre todo que tiene que ver con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sustentable, que ya hablábamos con David, y además particularmente a mí me da gusto compartir con quien nos escucha de que quienes trabajamos con la enfermedad de Chagas, hubo una iniciativa, una solicitud por las asociaciones internacionales de pacientes con Chagas, de que se considerara el 14 de abril
como Día Internacional dedicado a los pacientes con Chagas. Esta solicitud se envió con tiempo a la Asamblea, avalado por los diferentes gobiernos, tanto endémicos como no endémicos, para la enfermedad de Chagas, y hasta donde fue aceptada la solicitud, y creo que oficialmente ya se considera el 14 de abril como la fecha dedicada a los pacientes con la enfermedad de Chagas. Y esperamos que con este reconocimiento no quede solamente en el papel, sino que trascienda. Es decir, que se tomen las acciones pertinentes y adecuadas para que los pacientes reciban la atención que merecen, el medicamento que deben recibir, porque eso no está funcionando hoy día. Y precisamente eso motivó la solicitud de las organizaciones de pacientes con Chagas para hacer esta solicitud a la OMS. Y en la asamblea que acaba de concluir, creo que fue ratificada el día de ayer. Y eso pues obviamente me da gusto, sí, ¿no? Claro. Que además la enfermedad de Chagas es una enfermedad zoonótica, ¿no? Y que la tenemos que ver también en su aspecto de afectación ambiental y afectación de los animales, ¿no? Ahora sí, muchas gracias. No, pues muchas gracias a ustedes. Que tengan buena tarde. Gracias.